Números enteros. Nosotros utilizamos los números naturales para contar. Estos son los números 1, el 2, el 3, 4, etc. También utilizamos lo que llamamos números completos, que son los números naturales, y a eso le añadimos el 0, que es la idea de la nada. Y si a los números completos le añadimos los números negativos, que son negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, si le añadimos eso, los números negativos, a los números completos, tenemos lo que conocemos como los números enteros. Así que los números enteros son todos los negativos, el 0 y los números positivos. Ok, los números enteros, que son los negativos, el 0 y los positivos, nosotros los podemos representar de manera geométrica utilizando lo que llamamos la recta numérica o la línea numérica, donde estas flechitas significan que nos extendemos infinitamente hacia lo negativo e infinitamente hacia lo positivo. Colocamos el 0 en el centro, aquí, a la derecha del 0, a la misma distancia, colocamos los números positivos, y a la izquierda del 0, a una misma distancia, colocamos los números negativos. Entonces, nosotros vamos a ver aquí que el número 1, que se encuentra a una unidad de distancia desde el 0, es opuesto al número negativo 1, que se encuentra a la misma distancia, pero en el lado opuesto. Tenemos el lado derecho, tenemos el lado izquierdo de la recta. Entonces tenemos números opuestos en cada lado del 0. El 0, que está justo dividiendo la recta por la mitad, le llamamos el origen. ¿Ok? Él es el origen. Y los números opuestos se encuentran a la derecha del origen y a la izquierda del origen a la misma distancia. A esa distancia le llamamos valor absoluto. ¿Okay? La distancia a la que se encuentra un número del 0 le llamamos el valor absoluto. Y para hablar del valor absoluto utilizamos dos líneas verticales rodeando el número. Por ejemplo, si yo escribo el 4 dentro de estas barras verticales, eso significa, o me está preguntando, cuál es la distancia de este número desde el 0. Pues la distancia son 4 unidades. Si yo pongo un número negativo, como por ejemplo negativo 3, lo que me está preguntando estas dos barras verticales es cuál es la distancia del número negativo 3 desde el 0, y la distancia son 3 unidades. ¿Ok? Entonces, en corto, lo que nosotros decimos simplemente que si tú ves el valor absoluto de un número como por ejemplo el 8, pues simplemente decimos que esto es 8, no tenemos que escribir la palabra unidades. Y si vemos negativo 11, por decir cualquier cosa, diríamos que es 11. No hay que escribir la palabra unidades. Lo escribí al principio para que sepas que nos estamos refiriendo a eso, unidades de distancia. Pero en la práctica no hay que escribir la palabra unidades. Ahora, yo podría pedirte que tú me des el opuesto del valor absoluto de 6, por ejemplo. Nota que este signo está fuera del valor absoluto y se lee como el opuesto del valor absoluto de 6. Así que yo sé que el valor absoluto de 6 es 6 positivo, pero el opuesto de eso es negativo 6. Importante, ¿ok? Así que este signo que está afuera hay que ponérselo al resultado. Lo mismo ocurre si fuera un número negativo. Si yo tuviera aquí negativo 7 y afuera tenemos el signo de negativo también, me están pidiendo el opuesto. Yo sé que el valor absoluto de negativo 7 es positivo 7.
Pero lo opuesto de positivo 7, el opuesto de positivo 7 del valor absoluto va a ser negativo 7. Vamos a estar comparando y ordenando enteros. Los símbolos que utilizamos para comparar son los siguientes. El símbolo significa igual. Por ejemplo, 10 dividido a la mitad es igual que 5. ¿Ok? Este símbolo significa que no es igual. Por ejemplo, x no es igual a 6. Este símbolo significa mayor que. Por ejemplo, 8 es mayor que 1. Este símbolo significa mayor o igual. ¿Ok? Como por ejemplo, 6 es mayor o igual a, podemos decir aquí 9. Perdón. 9 negativo. Eso es lo que quiero escribir. ¿Ok? 6 es mayor o igual a 9 negativo. Eso sería cierto. Es mayor. No es igual, pero es mayor. En este caso, con que una de las dos cosas sea cierta, es suficiente para que todo sea cierto. Luego tenemos menor. Como por ejemplo, 2 es menor que 10. Y tenemos menor o igual. Como por ejemplo, negativo 4 es menor o igual a 8. ¿Okay? Todas estas ejemplos son ciertos, están cumpliendo con lo que significa el símbolo. Vamos a estar utilizando estos tres símbolos, menor, mayor o igual. Debido a que en la recta numérica el 8 se encuentra a la derecha del negativo 9, eso significa que el 8 es mayor que el negativo 9. Lo mismo en el B. Debido a que el negativo 1 está a la derecha en la recta numérica del negativo 5, está a la derecha, pues el negativo 1 es el mayor. Por lo tanto, negativo 5 es menor. Lo mismo aplica en el C. El 0 está a la derecha del negativo 10. Por eso el negativo 10 es menor y el 0 es mayor. Ahora, el valor absoluto de negativo 7 es positivo 7. ¿Ok? De aquí sale un positivo 7. Y 7 comparado con 7, pues son iguales. En el E tenemos que el opuesto del valor absoluto va a ser negativo 8. De aquí va a salir un negativo 8 porque es el opuesto del positivo 8. Y negativo 8 está a la izquierda del negativo 9 en la recta numérica, por lo tanto es menor y el negativo 4 es mayor. En este caso tenemos que el opuesto del valor absoluto de negativo 6 va a ser negativo 6. Y negativo 6, aquí en el lado derecho también tenemos que sacar el opuesto del valor absoluto de positivo 6. Eso va a ser negativo 6. Entonces negativo 6 comparado con negativo 6 pues son iguales. Si me dieran por ejemplo negativo 8, negativo 10, ¿ok? Vamos a poner por acá valor absoluto del opuesto de negativo 2, valor absoluto de 11.
¿Cómo yo pondría en orden ascendente? Ascendente significa que empiezo en el pequeño y termino en los grandes, como si fuera subiendo el volumen. Eso es ascendente, subiendo. Y el orden descendente sería de mayor a menor, bajando. ¿Ok? Pues de estos números que está aquí, ¿cuál sería el que está más a la izquierda en la recta numérica? El negativo 10 iría más a la izquierda. Correcto, así que sería el más pequeño de todos. Después de ese, ¿cuál sería el otro más pequeño? Negativo 8. Perfecto. Después de ese, ¿cuál sería? El 2. Nítido. Después de este, 4 y 4. 7. Y el valor absoluto de negativo 7, ¿verdad? Sabemos que este es el más grande porque de aquí saldría un 7 como tú dijiste. Ok, pero no voy a escribir el 7 aquí. Voy a escribir el número que me dieron, que fue esto. El mismo símbolo es, aquí lo voy a escribir así. Ok, entonces en orden descendente, pues tenemos que comenzar con el número más grande, el que estaría más a la derecha en la recta numérica de todo esto. ¿Cuál es el que estaría a la derecha? El 0. Bueno, voy a poner el 0, pero yo creo que hay un número más grande que el 0 aquí. Vamos a ver. ¿Quién será? De todos estos hay un número que es más grande que todos los demás. 11. El 11, el valor absoluto de 11 sería el mayor de todos. Que esto de aquí sale un 11. Ok, 6. entonces el 6. Muy bien. ¿Quién sería más pequeño que el 0 aquí? Negativo 2. Negativo 2. ¿Verdad? El opuesto de negativo, del valor absoluto de negativo 2. Porque de aquí, de todo esto, sería negativo 2. Y después, ¿quién sería el más pequeño de todos? Negativo 5. Negativo 5. Y ahí tenemos el orden desde el más grande hasta el más pequeño en la recta numérica. ¿Ok? Utilizando los mismos que nos dieron. Claro, tuvimos que evaluar los valores absolutos para saber cuánto valían ellos. Ese fue el truquito que usamos. Ok, lo primero que vamos a sumar son dos números opuestos. Negativo 8 más 8 es igual a 0. ¿Ok? 8 más negativo 8 es igual a 0. Los números opuestos cuando se suman siempre van a dar a 0. ¿Ok? Fuera de ahí, pues vamos a tener diferentes cantidades. Por ejemplo, si yo tengo 10 más 5, esto pues es 15. 5 más 10 también es 15. Negativo 10 más negativo 5 es igual a negativo 15. Negativo 5 más negativo 10 es negativo 15. ¿Ok? Esto lo podemos visualizar de la siguiente manera. Yo debía $8 y gané 8, así que yo puedo pagar mi deuda y ahora mi balance es 0, no debo nada. No tengo nada, pero no debo nada. En el siguiente caso es como decir que yo tenía $10 y me gané otros 5. Ahora tengo un balance de $15. En este, lo que estamos viendo es que yo debía $10 y a eso le añadí una deuda de $5. Por lo tanto, ahora tengo una deuda de $15. ¿Ok? ¿Qué significará entonces si yo tengo 10 y le sumo negativo 5? ¿Qué significará eso? ¿Y a qué me dará eso?
¿Ok? Si yo tengo $10 y le añado un negativo 5, básicamente he gastado 5. Por lo tanto, ya no tengo 10, ahora tengo 5. Eso es lo que me queda. ¿Ok? Tenía 10, gasté 5, me quedan 5. O visto de otra manera, yo debía 5, gané 10, puedo pagar esa deuda y me sobran 5. ¿Ok? Las dos formas de ver la misma situación. Y por último, digamos que yo tengo negativo 10 y le sumo 5. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Y a cuánto nos da finalmente? Pues podemos visualizar como que yo debía $10 y tengo 5, por lo tanto puedo pagar parte de esa deuda y todavía debo $5. En una historia parecida, yo tenía $5, pero me antojé de comprar algo que costaba 10. Así que me lo venden a crédito, pero todavía debo $5. Y ahí tenemos todas las posibles sumas que hay. Sumas de opuestos que siempre nos dan a 0 y sumas de números diferentes que pues nos van a dar a positivo o negativo dependiendo la situación. Si los signos son iguales, sumamos, el signo se queda igual. Lo mismo ocurrió aquí. Signos iguales se suma, el signo se queda igual. Si los signos son diferentes, restamos los valores absolutos y el signo que se queda es el del número con el mayor valor absoluto. Esa es la forma de explicarlo por el libro, pero yo prefiero explicarlo con dinero porque como nosotros trabajamos con dinero constantemente, ustedes compran y tal vez venden, pues ustedes tienen una mejor referencia con el dinero. Positivo es tenerlo, negativo es deberlo. Si yo tengo 2 deudas, se hace una deuda peor. Si tengo una deuda y pago algo, pues entonces reducimos la deuda o tal vez me sobra, dependiendo de cuánto dinero tengo. Si tengo suficiente para pagarlo y me sobra, chévere. Si no, pues por lo menos reducimos la deuda. Lo que he estado escribiendo aquí en esta columna son restas, pero ¿qué nosotros hacemos cuando trabajamos con las restas en esta clase? Lo que vamos a hacer es que las restas las vamos a convertir en sumas. Particularmente esta resta de un número negativo, estos dos signos consecutivos se van a convertir en una suma automáticamente. Así que esto se va a visualizar como negativo 8 más 8. Que si ustedes miran aquí, es la misma cosa, ¿ves? Y nos va a dar la misma respuesta, 0. Así que si ya yo sé que negativo 8 más 8 es 0, cuando yo veo esto, negativo 8 menos negativo 8, convierto esto a suma y he regresado a algo que ya yo sé. Ah, mira, es lo mismo que este que está aquí. Chévere. En este, pues, estos dos van a hacer suma y esto nos va a dar a 10 más 5, que es 15. Y es exactamente lo que está aquí. O sea que estos dos parean, son la misma cosa. Estos dos pareaban también, son la misma cosa. Y así sucesivamente. Si yo convierto esta resta a suma, nosotros sumamos el opuesto. Así que esto se convertiría a negativo 10 más negativo 5, que es negativo 15. Es esto mismo, son la misma cosa. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que la resta, si la convertimos a suma, volvemos a algo que ya nosotros sabemos. ¿Ok? Así de sencillo. Esta que viene ahora, aunque se puede convertir a suma, ¿ok?, es compatible con esta. No es necesario porque esta es la resta que nosotros aprendimos a hacer desde pequeñitos.
10 menos 5 son 5, así que eso no tengo que convertir la suma. Pero fuera de este ejemplo, todos los demás yo te recomiendo que los conviertas a suma. Mira, este se convertiría a suma y tendríamos negativo 10 más 5, que es negativo 5, que es este mismo que está aquí. Son la misma situación básicamente. Este pues es el otro que tampoco hay que hacerlo. 8 menos 8 es 0, que es equivalente a este que está acá. Estos dos son equivalentes. Aquí esto se convertiría en suma y nos daría a 5 más 10, que son 15. Este lo convertimos en suma del opuesto, negativo 5 más negativo 10, que son negativo 15. Este sería, la resta del opuesto es negativo, suma, y esto nos va a dar a negativo 5 más 10, que es 5, y el último sería la suma del opuesto, 5 más negativo 10, que es negativo 5. Ahí tenemos todos los que son equivalentes, todas las operaciones que representan lo mismo. Ok. Así que si yo me sé esta columna, yo sé cómo trabajan las reglas en suma, pues lo que tengo que hacer es convertir las restas a suma y aplicar los conocimientos que ya yo tengo. ¿Okay? Eso básicamente sería la idea, que yo puedo convertir las restas a suma y aplico las reglas de suma. A menos B es lo mismo que A más el opuesto de B. Y A menos el opuesto de B es igual a A más B. Si tú te sabes esto, puedes convertir cualquier resta a suma y utilizar las reglas de suma. Porque vamos a comenzar con multiplicación. En multiplicación, si yo tengo la cantidad de signos negativos es par, la respuesta va a ser positiva. Si la cantidad de signos es impar, la respuesta va a ser negativa. Por ejemplo, 8 por 2. Aquí no hay signos negativos, la respuesta es positivo 16. 8 por negativo 2. Aquí hay un signo negativo. Eso significa que la respuesta es negativo 16. Negativo 8 por 2. Hay un signo negativo. Así que la respuesta es negativo 16. Negativo 8 por negativo 2. Hay dos signos negativos. Así que la respuesta es positivo 16. En otro ejemplo, si yo tuviese negativo 8 por negativo 2 por negativo 3. Entonces eso sería negativo 48 porque hay tres signos negativos y 3 es un número impar. ¿Ok? Las mismas reglas son para división. La cantidad de signos decide el signo del resultado. Así que si la cantidad de signos es impar, la respuesta va a ser negativa. Si la cantidad de signos es par, la respuesta va a ser positiva. Vamos a ver aquí unos ejemplos. 25 dividido entre 5. Los dos son positivos, la respuesta es positivo 5. En este caso, 25 es negativo y el 5 es positivo. La respuesta va a ser negativa. En este caso, el 25 es positivo, pero el 5 es negativo. La respuesta va a ser negativa. En este caso, ambos son negativos, 25 es negativo y el 5 también es negativo, la respuesta va a ser positiva. Y en el último caso, digamos que yo tengo negativo 8 por negativo 2 dividido entre negativo 4. Hay tres signos negativos, la respuesta va a ser negativa. ¿Y qué me va a dar? Pues esto me va a dar a 4.
Muy bien. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 8 a la negativo 2, yo lo que voy a hacer es escribir 1 sobre 8 a la 2. Si yo tuviese negativo 5 elevado a la negativo 3, yo voy a resolver eso poniendo 1 sobre negativo 5 a la 3. Nota que lo que cambia de signo es el exponente, no la base. ¿Ok? De hecho, este es el opuesto de 5 a la negativo 3. Vamos a ver otro ejemplo donde sí es negativo. Vamos a poner negativo 4 elevado a la negativo, vamos a poner por aquí 5. Esto sería 1 sobre negativo 4 a la positivo 5. ¿Ok? Solamente cambia de signo el exponente. El error común que cometen los estudiantes es quitarle el signo a la base. No, la base se queda como está. Lo que cambia es el exponente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo 1 sobre 25 a la negativo 2, eso sería igual a 25 a la positivo 2. Si yo tuviese 1 sobre 3 a la negativo 4, pues ahora eso sería 3 a la 4. Si yo tuviese 1 sobre negativo 5, vamos a poner aquí a la 3 negativo, pues ahora sería negativo 5 a la 3 positivo. Pues en la notación científica es uno de esos pocos lugares donde nosotros utilizamos los exponentes enteros porque tienen un significado. Ustedes sabrán que cuando se trabajan con números, va a llegar el momento en que nos vamos a encontrar con números que son extremadamente grandes. Números bien grandes, como por ejemplo distancia entre dos planetas o dos estrellas. Y vamos a encontrar números que son extremadamente pequeños, como el tamaño del núcleo de una célula o algo así, digamos, un número bien pequeñito. ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos con números que son extremadamente grandes o extremadamente pequeños, es útil utilizar la notación científica. De hecho, como en la ciencia se trabaja con números como este a menudo, dependiendo en el ramo de la ciencia que te encuentres, se desarrolló este método para tratar de escribir de forma resumida los números y cometer menos errores al hacer cálculos. La técnica o la idea es la siguiente. Nosotros vamos a escribir el número como un número decimal con una sola posición antes del espacio decimal, una sola posición. Y ese número lo vamos a multiplicar por una potencia de 10 que representa las posiciones numéricas dentro de la cifra que estamos tratando de resumir. ¿Ok? Eso va a ser un exponente. Así que toda la idea es usar una base 10 con un decimal de un solo número antes del punto decimal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí para convertir este número grande en notación científica, en la idea de la notación científica? Pues lo que vamos a hacer es bien sencillo. Tú vas a buscar, poner el punto de manera que esté justo después del primer dígito de izquierda a derecha, ahí. Así que nuestro número va a ser 1.5. Nota que los ceros que están después del 5 no los estamos escribiendo. Lo que vamos a hacer ahora es contar cuántos espacios hay desde ahí en este número grande hasta el final, que es donde normalmente está el punto decimal de un número grande, hasta el final. ¿Okay? ¿Cuántos espacios hay desde donde lo pusimos hasta donde normalmente está? Y esa cantidad de espacios es el exponente de la potencia del 10. Es así de sencillo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espacios. Así que la n es un 12. Y esto pues, en vez de poner una n, pondríamos ahí el 12. Vamos a borrar este. Vamos a poner el 12 allí.
Vamos a hacer otro. Digamos que yo tengo un número bien grande que es 509000000. Ok, recuerda, normalmente el punto decimal en los números enteros está al final, estaría aquí. Y lo queremos llevar hasta aquí, justo después del 5. Ok, y ahora nos vamos a quedar con este número desde el 5 hasta el 9. Este 0 se va a salvar porque está entre medio del 5 y el 9. Todos los demás ceros van a desaparecer. Así que esto sería 5.09 por 10 elevado al exponente, que es la distancia, las posiciones desde aquí hasta acá. ¿Cuántas posiciones tenemos allí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posiciones. Así que aquí va un 8. Ok, vamos a ver uno más. Digamos que yo tengo este número 3, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0 y lo quiero escribir en notación científica. ¿Cómo lo escribiríamos en notación científica? Vamos a ver. ¿Cómo escribiríamos este número en notación científica? Alguien que se le ocurra la idea. Pienso que 3.0102. Muy bien. Entonces, hasta ahí, porque lo demás que quedan son ceros, ¿verdad? Ahora vamos a multiplicar por 10 elevado a, desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos espacios tenemos? Vamos a ver. 7. 7. Y ese sería el exponente. Perfecto. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un número pequeño. La jugada es básicamente la misma. ¿Ok? Básicamente la misma jugada. Nosotros queremos llevar este punto desde aquí hasta después del primer número que no sea un 0, que sería el 1 en este caso, y llevaríamos el punto hasta aquí. Nos vamos a quedar con este pedazo del número y todos esos ceros se van a ir. Así que la respuesta sería 1.9 por 10, pero la diferencia es que en los números pequeños el exponente lo vamos a poner negativo. ¿Ok? Contamos los espacios que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. El exponente es negativo 9. ¿Ok? Vamos a ver otro. 0.000102. Queremos llevar el punto desde donde está hasta después de este 1. Aquí lo vamos a poner ahí. Y nos vamos a quedar con esta parte del número. 1.02 por 10 elevado a la negativo, porque es un número pequeño. ¿Cómo yo sé que es un número pequeño? Porque empieza con 0 punto algo. Todos los números que empiezan con 0 punto son números pequeños. Y van a tener exponente negativo. Muy bien, la cantidad de espacios que hay desde donde estaba el punto hasta donde lo lleve son 4 espacios. Así que aquí vamos un 4 negativo. Vamos uno para que ustedes lo hagan. Digamos que yo tengo 0.000063. Muy bien, ¿cómo sería ese número en notación científica? Así que llevamos este punto hasta después del 6. Lo ponemos aquí. Nos vamos a quedar con este número. 6.3 por 10. Tenemos 5 espacios y es un número pequeño, así que es negativo 5. El exponente es negativo 5. Nítido.
Pues la otra destreza que necesitamos tener es, si vemos el número en notación científica, cómo expandirlo a la notación estándar. Bien sencillo. Ya nosotros sabemos que dependiendo del exponente, nosotros sabemos si el número es grande o es pequeño. Así que este número, como es positivo el exponente, sabemos que es un número positivo. Perdón. En este número, como el exponente es positivo, sabemos que es un número grande. Así que yo voy a escribir el 23 sin punto decimal. Y yo necesitaría mover ese punto hacia la derecha 6 veces. ¿Qué ocurre? Que ya el 3 está ocupando una de las 6 posiciones. Por lo tanto, me faltaría poner 5 ceritos. Y ahora el punto está donde se supone, ¿ves? Se movió 6 veces. ¿Ok? Si yo tengo un número que tiene exponente negativo, pues yo sé que es un número pequeñito. Digamos que tenemos 4.01 por 10 a la negativo 8. Aquí tenemos un truquito chévere. Si tú escribes 0. La cantidad de ceros totales va a ser igual al exponente. Así que tendríamos que tener 8 ceros. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y después escribimos 401. ¿Ok? Así que de expandir el exponente negativo es bien sencillo. Pon la misma cantidad de ceros que tiene el exponente, el número del exponente. Claro está, después del primer cero va un puntito. Bien sencillo. Vamos a uno más, que nos queda un minutito. Digamos que yo tengo negativo 3.24 por 10 a la negativo 5. ¿Cómo usted expandiría ese número? Vamos a ver. .40 más y el 3 Ajá. y 20.24. Ok, ese punto no lo tienes que poner. Todo lo demás lo dijiste bien. 0.4 ceritos más para tener 5 en total. El 3, el 2, el 4. El punto ya lo habías puesto acá, así que no tienes que volverlo a usar. Y el número era negativo, ¿verdad? Dice aquí que es negativo 3.24, así que todo ese número es negativo. Y ahí está. Así que lo tuviste bastante bien. Chévere. Vamos a dar uno más. Y con esto terminamos por hoy. Digamos que tenemos negativo 4.11 por 10 a la 3. ¿Cómo expandirían ese? Aquí fue a la izquierda. Aquí fue a la izquierda. Vamos a ver cuánto nos daría ese. .11, 0. Ok, nuevamente, no tienes que poner el punto aquí porque lo que estás haciendo es literalmente llevándolo hasta el final. Ok, lo moviste de aquí hasta el final, hacia la derecha. Y sí, es un solo 0 porque el 11 ya está ocupando 2 de los 3 espacios. Así que solamente nos queda un espacio para un cerito y ya. Con eso habremos movido el punto de donde estaba a donde llegó 3 espacios, que es el exponente. ¿Ok? Así que lo tiene bastante bien. Y nos falta un detalle. ¿Qué nos falta? Vamos a ver si El signo. El signo, porque el número era negativo, ¿verdad? Negativo 4.11 por 10 a la 3. Así que es negativo 4110. Esa sería la forma expandida. Tenemos que mover el punto a la derecha 3 veces. Aquí tuvimos que moverlo 5 veces. Aquí tuvimos que moverlo 8 veces. Acá tuvimos que moverlo 6 veces.
Esa es la jugada. Si el exponente es positivo, movemos el punto a la derecha. Si el exponente es negativo, movemos el punto a la izquierda. Y eso sería como expandir notación científica.